Bienvenidas, bienvenidos. Seguimos con nuestro círculo de entrevistas a nuestros grandes articulistas de la revista de junio, News España. Hoy tengo el placer de charlar, de conversar un rato con uno de los articulistas más reconocidos dentro de nuestro panel, ¿no?, de escritores. Este es Gonzalo Arellano Peche. Gonzalo es veterinario y consultor avícola, pero seguro que lo conocéis por muchos de sus grandes artículos que ha publicado dentro de la revista, entre ellos el artículo sobre costes de producción en granjas avícolas, que como muchos sabréis es uno de los artículos, de hecho el artículo más leído de nuestra revista, así que estamos ante un auténtico experto. Y Gonzalo, nada más que darte la bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros y comentar uno de tus artículos que has lanzado para esta edición, muy interesante y sobre todo en el contexto que nos encontramos, vital. ¿Qué tal, Gerard? Buenos días y muchas gracias por invitarme a esta nueva locución sobre este artículo que es algo diferente a lo que han nombrado antes, temas de costes, puesto que es un tema de ventilación y fundamentalmente ventilación en época de calor, en la que nos encontramos ahora mismo inmersos. Sí, sí, no. Es que de hecho, Gonzalo, estás de acuerdo conmigo que creo que no había o sea, no había un momento mejor para hablar sobre esto. En tu artículo que, bueno, ahora nos mencionarás, ¿no? Es una trilogía de artículos. Publicaste en la edición pasada la primera parte, en esta has publicado la segunda parte, en la tercera ya la veremos, ¿no?, para esa edición de agosto. Pero coméntanos un poco, ya que no pudimos vernos las caras para esa primera edición, de qué trata esta trilogía y un poco en líneas generales por qué es tan importante hablar sobre el manejo de las aves en estas épocas tan calurosas. Bien, en primer lugar, lo que quería comentar es que este artículo o esta serie de artículos están hechos para granjas de pollos de carne, evidentemente, pero ya emplumado, digamos, a partir de las 4 semanas de vida, en una época calurosa como la que nos encontramos, una nave bien, 20, 25 mil pollos, bien dimensionada, con un sistema de ventilación tipo túnel instalado, con una estanqueidad que produzca presión negativa por encima de 30 pascales, presión interior, y con un suministro de agua de bebida a través de líneas de bebedero de tetina. Esa sería la nave estándar. Hay muchas naves que tienen ventilación transversal o que tienen algún déficit y no son sobre las que comentamos en este artículo, porque el factor o el poder cambiar la climatología de una granja le resulta mucho más complicado a ese tipo de naves que tienen menor control. Comentar también que esta serie de artículos están relacionados más con el manejo de la explotación y de los sistemas que dispone la explotación que con la serie de medidas que, por ejemplo, desde una integración se pueden tomar, porque no están al alcance de los avicultores. Eh, por ejemplo, la planificación de salida o los cambios en la dieta, en el plan de alimentación, el uso de aditivos, etcétera, tanto en agua como en pienso, pero que no están en manos del avicultor el poder elegirlo. Por tanto, nos referimos más concretamente a lo que el avicultor tendría que saber y lo que él puede controlar y manejar. Antes de continuar, como tú bien decías, hoy que estamos en julio, en el mes de julio, en Granada, donde yo me encuentro, estamos en alerta naranja ahora mismo, con temperatura esperada hoy de 43 grados centígrados, que es una temperatura máxima, evidentemente, que es una temperatura inusual en Granada. Hay un dato externo que no ayuda a que nuestras granjas funcionen a pleno rendimiento en el verano y es la climatología. El cambio climático, todo esto que es cierto, en España se miden muchas variables, una de ellas son las temperaturas, tanto máxima, media, mínima, etcétera, en muchos puntos, desde el año 1961, hace ya 62 años, que empezó con unas cuantas estaciones que eran manuales y luego han pasado a ser remotas hasta contar hoy día con más de 3.000 estaciones que reportan datos minutales sobre
cada lugar en el que se encuentran, ¿no? Entonces, la AEMET, la Agencia Española de Meteorología, hay una franja de años en la que ha decidido que esa es la serie histórica. Concretamente, del año 81 al 2010, son 30 años, da unas temperaturas medias, máximas, mínimas, en cada mes, en cada trimestre, en cada época del año, anual, etcétera, y la comparación con esa temperatura es la que hace que las temperaturas sean extremadamente cálida, cuando nunca ha habido esa temperatura. Probablemente la que hoy se dé en Granada sea una temperatura extremadamente cálida, muy cálida cuando supera el 20% y tal. Todo eso viene bien reflejado en la primera parte del artículo. Lo cierto es que las temperaturas en los últimos 8 o 10 años han ido superando las medias de los años anteriores. Me refiero a esta media del año 80 al 2010. Por tanto, concretamente el año pasado, el año 2022, la temperatura media en verano, en la época de verano, subió 2,2 grados respecto a la media de toda la serie histórica, con lo cual está claro que efectivamente el cambio climático existe, aunque no es el campo eh, de este artículo. En verano de este año se espera una temperatura superior a las medias de la serie histórica de entre 1,2 y 1,5 grados por encima de la media de la serie histórica, con lo cual daría un verano entre muy caluroso o extremadamente caluroso. Es decir, con temperaturas totalmente desconocidas o dentro del 20% de las más altas. A eso se une una primavera que ya por los medios de comunicación todos hemos oído que la temperatura ha sido también mayor que lo normal, y de la misma manera el otoño. En definitiva, las temperaturas están aumentando en los últimos años por tres factores concretamente. Uno, porque aumenta la temperatura máxima, aumenta la temperatura media por aumento de la temperatura máxima. Eso es uno de los tres factores. El segundo, porque hay un aumento en la duración de las diferentes olas de calor, un aumento temporal, me refiero, duran cada vez más días. Y el tercer factor es porque hay una ampliación temporal de las olas de calor que no solo se dan ya en verano, sino que también se dan en primavera e incluso en otoño. El año pasado, el otoño que hubo fue el más cálido de toda la serie desde el año 61. De la misma manera que yo recuerdo que la primera hora de calor, de lo más fuerte que hubo fue en junio, justo antes del comienzo del verano. Por tanto, estamos hablando de la época de primavera. Entonces, eso no ayuda a, a mantener la temperatura en nuestra granja. ¿Qué es lo esperable en el tiempo? Pues que tengamos sucesivas olas de calor y sucesivas máximas cada vez más altas, tanto este año como los venidores. Por tanto, ese será el futuro. Por otro lado, bueno, hay más cosas de temperatura que se pueden ver en el artículo anterior. En España, y de cara al tema de los planes de iluminación, que lo veré en la última parte de este artículo, pasan, al no ser un país que está en el Ecuador, pasan de 9 horas de día en invierno, en diciembre, a tener 15 horas de día en verano, ahora a final de junio. Por tanto, hay 6 horas de diferencia. Con lo cual, en verano, al solo disponer una noche de 9 horas, pues, tenemos más dificultad a la hora de poder alimentar a los pollos en horas de oscuridad. Y hacer una nave que no es oscura, en oscura de día, siendo en el exterior, siendo de día, es muy complicado, ¿no? Puesto que los pollos ven muy bien, mucho mejor que nosotros. En definitiva, el pollo
La, la temperatura que tiene, digamos, su fisiología comienza cuando ingiere alimentos que los tiene que transformar en nutrientes. Eso provoca una serie con el metabolismo, un incremento térmico que es el que hay que eliminar. La energía neta, eso ya digo, viene explicado en el artículo anterior. La energía neta es la energía metabolizable menos el incremento térmico y también la energía de mantenimiento para mantener la temperatura. Bien, el incremento térmico es algo que hay que eliminarlo, puesto que se produce en el animal a medida que va digiriendo, fermentando, absorbiendo, transportando y metabolizando los nutrientes. La energía neta se dedica a la construcción de tejido nuevo, músculos fundamentalmente, ya en una época adulta, que es la energía retenida, y la energía de mantenimiento, pues la que se necesita para el funcionamiento del organismo. Por tanto, la energía calorífica que se produce en el animal, que no va destinada como energía a la construcción de tejido nuevo, es el incremento térmico, y la energía neta de mantenimiento es la que hay que eliminar. Si un animal está en ayunas, evidentemente el incremento térmico no existe porque no hay metabolización de nuevos nutrientes, ¿no? ¿Qué ocurre con los broilers? Porque en nuestro caso, los pollos han desarrollado una alta y grandísima capacidad tanto de absorción de nutrientes como de crecimiento rapidísimo. Si tenemos en cuenta que un pollito de 42 días, perdón, 42 gramos, en 42 días puede poner, los machos, según Aviallén, 3 kilos de peso, puede multiplicar su peso por 71,5 veces en 42 días, lo que hace una media de 1,7 veces diaria el aumento de peso. Eso que para lo que hemos preparado genéticamente al pollo, es decir, para poder crecer tan rápidamente, hace que no todos los sistemas corporales, sistemas digestivos, sistemas circulatorios, sistemas inmunitarios, se desarrollen de la misma manera. Por tanto, el pollo tiene una, digamos, dificultad añadida para el poder disipar, porque esta energía calorífica producida, este calor producido, es el que tiene que disipar al ambiente. ¿Qué temperatura debe tener el ambiente? Pues una temperatura que el pollito pequeño es alta, 30 grados, lo que pasa 20 y tantos, 25 grados. A las 4 o 5 semanas pasa 20, 21 grados y luego pasa a 18, 19. Es decir, un pollo para que tenga una temperatura corporal de 41, 42 grados interna, con un medio ambiente a 18, 21 grados, sería su medio idóneo. A partir de ahí, evidentemente, 18 grados no es la temperatura que hace en verano. A partir de ahí ya tiene dificultades en mantener este equilibrio térmico, con lo que tiene que poner en marcha una serie de mecanismos. Yo voy a distinguir entre dos cosas. Una es la zona, digamos, de confort del pollo, que es bastante más amplia, pero hay una pequeña zona que sería la zona de rendimiento óptimo, que estaría situada entre los 18, 20, 21 grados, también dependiendo un poco de la edad de los pollos. En esa zona, las necesidades para mantenimiento y, digamos, la pérdida de energía eh, para otras vías sería menor, mucho menor. El pollo tiene su temperatura, digamos que para mantener el bienestar del animal y la máxima optimización de toda la energía que se consume y transformarla en carne, ese sería una pequeña línea. A ambos lados se encuentra una línea, una zona de confort térmico
pero que tiene un mayor consumo, un mayor gasto. Y tiene un mayor gasto porque en el caso de frío necesita calentarse el animal, por lo cual ya hay un consumo de energía en esto, y si necesita enfriarse porque esté más cálido, pues no solo lo necesita el consumir energía para esto, sino además el mantener los sistemas de contrarrestación eh, de este calor, necesita también una energía adicional. Por lo cual, la temperatura óptima de un pollo no es muy diferente de los 18, 20, 21 grados. Un pollito de un par de semanas no es capaz de controlar la temperatura. A partir de ahí sí, pero su temperatura correcta sería, ya digo, 20 grados en la quinta semana, un pollo de asadero, más o menos, y 18, 19 grados máximo a partir de la sexta semana, ya un pollo grande. Por tanto, distinguir la zona de rendimiento óptimo que son 1 o 2 grados nada más de diferencia, de lo que es la zona de más o menos confort. Eh, ¿Qué ocurre? Por encima ya que el calor que se produce en el animal es de tipo metabólico, el animal, una de las formas que tiene de contrarrestarlo es disminuir el consumo de pienso. Lo disminuye y reduce la producción de calor. Por tanto, hay un déficit de energía ahí. Aparte, hay un gasto por la energía necesaria para mantener los mecanismos de regulación. Y todo esto es debido a que los sistemas termorreguladores no están tan desarrollados o no se han desarrollado a la par que el crecimiento muscular y la eficiencia, la alta eficiencia energética del pienso, de la nutrición. El calor metabólico, aproximadamente, y a las circunstancias, 2,77 kilocalorías por kilo de carne y por hora. Esa es la producción de calor, y es lo que tenemos que eliminar en la granja. ¿Qué mecanismos tiene el animal? Que va poniéndonos no todo a la vez. Lo digo, todo esto un poco, a lo mejor didáctico, pero es que es necesario entender Sí, 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 no, cuáles son los totalmente. medicamentos. ¿Perdón? Sí, no, que totalmente, ¿no, Gonzalo? Que me encanta estar siendo tan Sí, didáctico. Y al final es un tema que puede parecer sencillo, ¿no? Como bueno, tenemos la zona de confort de las aves, pero es evidente que hay que tener puntos claros y no solamente como comentabas, que no solamente los mecanismos termorreguladores de las granjas se encargan de esto, ¿no? Ya puede ser aislamiento, ya puede ser la temperatura del agua, ya puede ser como haces en este artículo con la ventilación o con la iluminación, ¿no? Como el siguiente. Es decir, que nos gusta ya tanto a mí como a los espectadores que nos están viendo, que seas didáctico en este sentido, porque al final son cosas que son muy importantes, tanto para el manejo como la formación de un profesional dentro de una granja de pollos de engorde. bien. Pues mira, hay una serie de mecanismos que le sirven al pollo para eliminar el calor producido que tiene en su interior. Los primeros son mecanismos de tipo físico, que son la radiación, la convección y la conducción. Esto se llama la pérdida de calor sensible, porque se siente que se pierde. El más importante es la convección, que es la corriente de aire que se forma alrededor del pollo, y esa corriente está producida por la ventilación. Y ahí en ese tema entra la ventilación. Pero el pollo no solo hace esto. Primero transporta en su organismo el calor interior, lo transporta a la periferia. Es decir, se produce, y todo esto es eh, neurológico y hormonalmente, se produce, lo primero, una vasodilatación periférica para calentar la piel. Dice, oye, pero la piel está cubierta de plumas. No totalmente. La piel tiene, las zonas con plumas se llaman telilios, y las zonas que no tienen plumas se llaman apterilios. Las zonas sin plumas, aproximadamente un 25% de la superficie corporal, son sobre las que va pasando el aire impulsado por la ventilación o el aire natural, y hace que el animal se desprenda.
Eso con temperatura algo más alta, cuando empieza el estrés calórico, algo más alta de las temperaturas de confort, es suficiente. Por tanto, bueno, para esto ya el animal disminuye la circulación visceral. También para disminuir la circulación visceral, también come menos, ¿no? Necesita más sangre en otro sitio, ¿no? Y también aumenta la frecuencia cardíaca. Ya digo que todo esto es hormonal. Aumenta la frecuencia cardíaca para que con más asiduidad vaya la sangre al exterior, a la periferia del cuerpo, por tanto mantenga la sangre, perdón, la piel más caliente y pueda producirse esta pérdida de calor. La piel incluso cambia de color, se vuelve más oscura precisamente por por este tema. Y luego hay un mecanismo que en principio sería eh, menos importante porque actuaría después, que es un mecanismo químico, no físico, sino químico para la eliminación de calor, y es la producción de vapor de agua a partir de la respiración. Esta producción de vapor de agua es una reacción endotérmica, por tanto necesita calor, 0,54 kilocalorías por gramo de agua evaporada y por tanto al producirse disminuye el calor, toma energía del pollo y la pasa al medio ambiente a través de la respiración. ¿Qué ocurre? Que, bueno, esto se pone en marcha eh, por parte del animal pues, a partir de 26, 27 grados o por ahí. Respiraciones normales en reposo, 20 respiraciones por minuto. Puede llegar hasta un jadeo, hasta 200, 220, incluso se han reportado hasta 250 respiraciones por minuto justo antes de la muerte, evidentemente, eso es mucho. Es verdad que en esta respiración, perdón, en este jadeo, el pollo primero alterna momentos de jadeo con otros momentos de respiración normal, también momentos de jadeo más superficial, incluyendo movimientos más profundos de este jadeo. Todo esto va empeorando a medida que las condiciones atmosféricas van dentro de la granja, van empeorando. Por tanto, es importante saber conocer todo esto y además observar el pollo si vemos que aumenta o disminuye este tipo de acciones. ¿Qué otros mecanismos utiliza también el pollo? Pues la excreción de heces, ¿no? Orina y heces. ¿Por qué? Porque el agua también transporta en calor, igual que la sangre, y la excreta al exterior. Aumentaría la excreción. Y otro mecanismo es, como ya he dicho antes, la reducción del consumo de pienso, por lo cual reduce el calor metabólico, que ese es fundamentalmente el productor de calor, el metabolismo. Y luego hay otros mecanismos que son de comportamiento. El animal puede estar tumbado con las alas plegadas, puede tener las alas separadas, o se puede poner en orientación perpendicular a la corriente de aire, extendiendo la ala, erizándola para parar ese aire alrededor de su cuerpo, etcétera, ¿no? Haciendo también aleteo, etcétera. Eso es un comportamiento que cuando el pollo lo necesita, lo hace. Y luego hay mecanismos de tipo neurológico y hormonal, a partir de que en el hipotálamo está el centro termorregulador, hay también multitud de termorreceptores que le indican la temperatura corporal y por tanto la actividad endocrina va variando. Hay un aumento en la concentración sanguínea de corticoides, de corticosterona, y hay una disminución de la enzima tiroidea, precisamente para no producir más calor, para que no haya nutrición, consumo ni metabolismo de los nutrientes. En la zona
rendimiento óptimo, evidentemente no hay ningún mecanismo de estos puestos, o sea, en marcha. El animal está perfecto, perfecto, no gasta nada. Todo lo que gasta es lo mínimo para mantenerse y todo lo demás para poner nuevos tejidos. A partir de ahí, la zona de confort térmico se va alargando y el estrés calórico aparece cuando aumenta la temperatura o cuando aumenta la humedad relativa, también es el segundo parámetro, ¿no? Entonces, todo esto lo que hace es que dificulta la disipación del calor que el pollo tiene, que produce, y solamente puede no producirlo si come menos. Y por tanto, si no lo disipa, aumenta la temperatura corporal. El pollo tiene un margen muy pequeño. La temperatura profunda es, ya he dicho antes, 40-42 grados, 41,5. Y si pasa 43-44 grados, llega a producir la muerte del animal, ¿no? La fisiología de la respuesta del pollo, pues sería por ejemplo, si consideramos que la zona de rendimiento óptimo está entre 18 y 21, pues de 21 a 25, el animal comienza a poner los mecanismos físicos de disipación de calor, la conducción, la radiación y la convección, en aproximadamente un 75% del total de la disipación se produce por ahí. Un 20% sería por evaporación, mecanismo químico, y un 5% por la excreción de agua. La respiración no aumenta prácticamente y estaría situado en 25 respiraciones por minuto, entre 20 y 25 grados. A partir de ahí, a partir de los 26 y hasta los 30, la conducción, radiación y convección, estoy hablando de la temperatura ambiental. A partir de ahí, estos mecanismos físicos disminuyen su importancia 45-50% y aumenta la importancia de la evaporación hasta hacerlo similar a lo anterior, es decir, otro 45-50 y aumentando la excreción fecal hasta un 10%. La frecuencia respiratoria aumenta, pero no aumenta de golpe, sino va aumentando poco a poco y produce jadeo, se produce una disminución en el consumo de pienso, precisamente para bajar la producción de calor, disminución de la enzima tiroidea, etcétera. Y, por tanto, ya tenemos un perjuicio en la granja y es que los pollos ya no están creciendo, no está deponiendo músculo como en la zona de confort, con lo cual tenemos un primer perjuicio. Los pollos están bien, pero el pienso lo están utilizando en otra cosa. El menor pienso que consumen, no lo están gastando en producir músculo. A partir de 30-31 grados de temperatura ambiente, pues disminuye más todavía los medios físicos, los mecanismos físicos, 15-20%, aumenta mucho la evaporación, 75-80%, por tanto aumenta el jadeo, las respiraciones por minuto, incluso el jadeo profundo, aumenta el número de movimientos profundos y la excreción fecal también se mantiene alta. La temperatura corporal pues, puede subir a 44 grados e incluso algo más. Hay una mayor disminución del consumo de pienso por el tema también de la hormonal y como mecanismo de defensa ante este calor que le está haciendo muy difícil al pollo eliminarlo, ¿no? Hay un aumento máximo de consumo de agua, por eso en verano se consume más agua. Ya veremos en el tema del agua. El agua debería de estar a una temperatura que fuera apetecible para el pollo. Eso lo veremos en su momento. Y aumenta el número en los corticosteroides, etcétera. A partir de los 36-38 grados ya no se disminuye el consumo de pienso, se deja de consumir pienso. El estrés calórico se convierte en agudo y se produce en el momento menos pensado la muerte de los pollos. Eso es la respuesta, digamos, fisiológica ante el calor que tiene un animal. ¿Con qué mecanismo le podemos ayudar nosotros? ¿Le puede ayudar el avicultor? En primer lugar,
con la ventilación, o sea, para lo cual la granja debe de estar provista de una buena ventilación tipo túnel. Hay otros factores también que hay que tener en cuenta para cuando usamos la ventilación. No todo es decir, bueno, tengo ventilación. Hay que saber manejar el agua de bebida y hay otras acciones que se pueden realizar. Estas dos últimas partes las veremos en la tercera parte de este artículo. Yo casi me atrevería a decir que el único medio con el que se puede luchar contra el estrés calórico es con la ventilación y tipo túnel. Sería el único medio para mí. ¿Por qué? Bueno, acompañada, por supuesto, de refrigeración evaporativa y mejor tipo cooling que no con fogues, puesto que los fogues o nebulizadores, el manejo es algo más complejo y además pueden mojar la cama, cosa que el cooling lo tiene más complicado, ¿no? Yo, por Entonces, ejemplo, te quiero... Sí, sí, perdona, que no, te he no, dime, dime. cortado. Sí, Me gusta que menciones la ventilación túnel, ¿no? Porque evidentemente es una de las herramientas que tenemos, ¿no? Esa búsqueda de equilibrio térmico. También me gustaría que mencionaras otra cosa que he visto muy interesante, que es esa refrigeración evaporativa. Entonces, como bien comentabas, que te he cortado justamente ahora, ¿cómo nos puede ayudar esas dos herramientas, ¿no? A buscar ese tan querido equilibrio térmico en las naves, ¿no? Con estas épocas tan calurosas que estamos pasando. sí. La ventilación tiene un solo fin y es el hacer circular una corriente de aire a lo largo del eje longitudinal de la nave. Eje longitudinal de la nave, como si fuera un túnel de viento, simplemente. Esa es la misión de la ventilación tipo túnel. Al contactar con el pollo a determinada velocidad, disipa el calor que tiene. Esa velocidad que tiene el aire impulsado debe de ser pequeña cuanto más pequeño sea el pollo. Por ejemplo, en 2 semanas, 1,5 metros por segundo, a la tercera semana 2 metros, a la cuarta 2,5 metros, a la quinta, entre quinta y sexta 3 metros y luego incluso 3,5 metros de velocidad. Esto se llama el efecto viento o wind chill, que es la temperatura de sensación térmica, pero que no se ve reflejada en el termómetro. Por eso el ganadero, el agricultor, debe saber exactamente qué es lo que se trae entre manos, porque el termómetro puede seguir marcando 33 grados y los pollos sentir, hombre, frío no, pero estar en una zona óptima, ¿no? Este efecto wind chill refresca al pollo dependiendo de la velocidad. Yo el ejemplo que pongo en el artículo es que para los 49 días de vida, a 2 metros por segundo, baja la temperatura, la temperatura de sensación varía 3-4 grados. Si impulsamos el aire a 2,5 metros, sería ya de 5 o 6 grados, y a 3 metros de 7-8 grados. Con lo cual, y esa temperatura ya digo que no se refleja en el termómetro. Con lo cual, lo más importante aquí es observar el comportamiento de los pollos. Si tenemos unos pollos que están jadeando ostensiblemente, por ejemplo, pues tendremos que ver si el jadeo ocurre en menor número de respiraciones por minuto o menor tiempo de jadeo y mayor tiempo de respiración normal. Digo como ejemplo, ¿no? El animal que pone en marcha toda esta parafernalia, hemos dicho, de mecanismos, cuando son sometidos a este estrés, hay estudios de comportamiento, que es lo que hablaba yo antes, en los que se ha comprobado que el pollo pasa menos tiempo comiendo, es decir, efectivamente reduce el consumo de alimentos. Que pasa más tiempo bebiendo, luego efectivamente se consume más agua, que tiene más tiempo con las alas elevadas para producir, aumentar la superficie de contacto con el aire y que no se mueve, o sea, menos tiempo caminando y más tiempo descansando, ¿no? Esto, digamos, hay estudios que así lo hacen. La verdad es que cuanto mayor sea la temperatura ambiente, menor es el efecto del wind chill.
hasta que a un punto que puede oscilar entre los 37, 38 grados, ya no tiene ningún efecto, por lo cual la ventilación tipo túnel se acompaña de la refrigeración evaporativa, ya decía antes que tipo cooling, con lo que se baja la temperatura del aire dependiendo de la humedad. Se supone que en épocas muy calurosas la temperatura es muy alta y la humedad relativa es muy baja. A lo mejor en una zona costera no es exactamente así, pero la humedad es baja. Por tanto, tenemos ahí un, un juego importante. El descenso de temperatura producida por la refrigeración, que se pondría a partir de los 30 a 32 grados de temperatura ambiente, no antes, sí se ve reflejada en el termómetro. De manera que frente a una temperatura externa de 40 grados, por ejemplo, y el pollo grande y con una velocidad de aire producido dentro de la explotación de 3 o 3 metros y medio mm, por segundo, puede bajar la temperatura pues entre 6 y 8 grados por la refrigeración y otros 7 o 9 grados por el efecto viento, con lo cual lo vamos a situar muy cerca de la zona de confort térmico, es decir, 23, 24 grados. Con lo cual el animal vuelve a comer, vuelve a poner músculo, etcétera, ¿no? Por eso es tan importante estas dos cosas. También lo que he dicho antes, cuanto mayor sea la temperatura, esto hay que controlarlo, hay que tenerlo muy claro, menor sería este efecto. También es importante mantener, saber qué temperatura hay a la entrada y a la salida, que no haya un gradiente superior a los, bueno, más o menos 2,5 grados de diferencia. En cuyo caso habrá que ajustar el número de extractores, etcétera. Eso los que ya lo tienen supongo que lo saben manejar perfectamente y no hay en esto ningún problema. ¿Qué, digamos, qué factores hay que tener en cuenta cuando usamos la ventilación túnel? El primero de ellos, lo primero es que el ganadero tiene que hacer un aprendizaje de esto, conocer cuáles son los principios fisiológicos del animal, los principios físicos de la ventilación y aplicar correctamente los parámetros más convenientes en cada momento. Por tanto, hay factores que no se pueden automatizar al 100%, sino que hay que darle margen al ganadero de que pueda manejarlo o variarlo. Y el ganadero debe estar vigilante, sobre todo en los picos de temperatura. Hoy, por ejemplo, en Granada, las granjas con que cuenten con ventilación tipo túnel, el ganadero debe estar todo el día muy pendiente de la granja, de manera que pueda variarlo y saber valorar la sensación térmica que tiene. Porque si ponemos un sensor en la granja y lo vemos en el móvil o lo vemos en la casa, en una pantalla, nos está reflejando la temperatura real, digamos, la temperatura de termómetro, pero no la temperatura efectiva. Eso solo te lo marca el comportamiento. Y el comportamiento hay que verlo con los ojos, ¿no? Sí, sí, Hay que ver el comportamiento, hay que ver la edad, el peso de los animales, que no siempre es el mismo, la densidad, pero la densidad la trataré en la siguiente parte, y el emplume, que es muy importante también. En cuanto al comportamiento, pues lo que hay que ver es lo que decía antes, ver si el animal, frente al estado en el que estaba hace un rato, disminuye o aumenta el jadeo, eh, aumenta o disminuye el consumo de pienso, si extiende o no la ala, si está a gusto, si normaliza el consumo de agua en vez de beber mucho más, si sigue buscando la zona fresca o no, o a lo mejor tiene hasta frío y puede estar con la ala replegada y tumbado para no, y fuera de las zonas de máxima ventilación. Es importante el poder observar el comportamiento. El peso y la edad, por supuesto, un animal ya emplumado, 5 semanas, tiene un peso diferente. Un pollo asadero, por ejemplo, un pollo estándar de más de 6, 7 semanas, emplumado, pero tienen peso y edad. El peso y la edad van acordes, ¿no?
Las velocidades para un animal de asadero de unas 5 semanas, 4 semanas y media, 5, pues estarían más cercanas a los 2,5 metros que a los 3 metros, 3,5 metros de un animal mayor de 6, 7 semanas. La velocidad del aire, estoy hablando. La superficie corporal es muy importante también porque el pollo, el ratio, digamos, de superficie corporal en relación con el peso del pollo es cada vez menor. Para un pollo de 2,5 kilos, por ejemplo, el ratio es mayor que para el de 3 kilos, porque en un volumen es muy, muy parecido. Y la producción de calor es superior al tener más kilos, y ya hemos dicho antes que la producción de calor es por kilo y hora, pues al tener más kilos aumenta la producción de calor, pero disminuye la superficie corporal y por tanto ese 25% de apterilio de la parte que la piel contacta con el aire disminuye, con lo cual las necesidades de ventilación se incrementan. Por eso es necesario una mayor velocidad de ventilación. Y por último, en estos factores hay que tener en cuenta el grado de emplume. Los hembras se empluman antes que los machos, cosa conocida, y también los pollos se empluman antes en verano que en invierno, probablemente debido a que al aumentar la circulación periférica, pues hay un mayor aporte de nutrientes a los folículos de las plumas y por tanto el pollo de asadero ya estaría emplumado 4 semanas y media, aunque hay una gran diferencia en el animal con respecto al de 6 semanas y media, que sería ya el pollo estándar, precisamente porque el porcentaje de superficie corporal sería, el porcentaje de superficie sería menor, ¿no? La densidad, de la que ya hablaremos, pero sí es verdad que influye en el plumaje. Eso es importante verlo aquí. Entre una densidad de 10 a 16 pollos por metro cuadrado, el emplume se reduce eh, a densidades mayores, sobre todo cuando pasamos, o sea, entre 10, 12, 13 pollos hay una reducción del emplume, pero de 13 a 16 se hace más patente todavía, ¿no? Entonces es importante. ¿Qué es lo que nos quedaría por hablar para la siguiente parte? Pues lo que son la instalación de las vallas antimigratorias, lo que es la densidad del animal, pero no per se, sino en relación al destino final de los pollos, si son asaderos o son estándar, porque si lo metemos en los pollos a la misma densidad, evidentemente cuando estén más pequeños, tipo asadero, están, digamos, más claros, menos densidad en kilos, pero normalmente no lo hacemos así, normalmente se mete más cantidad de pollo, con lo cual la densidad que hay con 4 semanas y media es la misma que con 6, por lo cual también tiene su problema y hay que saber manejar la ventilación. También hay que saber manejar la ventilación nocturna. Hay quien directamente no ventila, pero bueno, hay que saber manejar la ventilación de noche. Hay que ver también cuál es el plan de iluminación que tenemos que aplicar, teniendo en cuenta, como decía antes, que solo tenemos 9 horas de oscuridad en la mayor parte de España. También hay técnicas de exposición a temperatura elevada cuando los pollos son pequeños. También hay que ver si el tema de la restricción de pienso durante la hora de calor, en días como hoy, y algún cambio, pero bueno, esto como no, el ganadero no lo maneja, pero bueno, por lo menos decirlo, los cambios nutricionales que se hacen en la dieta, ¿no? Y luego veremos las conclusiones de todo este tema de ventilación. Y yo creo que con esto, Sí, estaremos ahí impacientes por ver el artículo, Gonzalo, esa parte 3, esa última parte que estará en la edición de agosto. Agradecerte también un montón esta charla que hemos tenido porque desde luego, creo que también los espectadores estarán de acuerdo, es usted una persona muy didáctica, muy clara, sobre todo con un lenguaje muy fácil de entender y al final me ha gustado mucho también comentarle que insista, sobre todo respecto a la ventilación,
que no solamente nos fijemos, ¿no?, en los datos que nos dan el móvil o nos dan, ¿no?, en los sistemas de la granja, sino también reaccionar, ¿no?, a esos elementos visuales, que al final siempre se ha hecho así y desde luego es una herramienta muy eficaz. Así que, Gonzalo, muchísimas gracias por cedernos estos minutos, haber robado estos minutos para comentar de primera mano con el autor del artículo. Y nada, simplemente agradecerle su presencia aquí en Avinews. Muy bien, muchas gracias, Gerard, por la invitación. Para mí es un placer, de todas maneras. Así que muchas gracias. Estaremos pendientes para esa tercera edición, que seguro que Gonzalo nos acompañará en otra entrevista en el futuro. Así que muchas gracias a todos. No se olviden de compartir y darle me gusta al contenido si les ha gustado. Y nos vemos en la próxima entrevista.